Dios bendiga, mis amados hermanos y hermanas. Un privilegio para mí estar delante del Señor, predicando este mensaje en este día, orando como siempre que el Señor los mantenga firmes, que el Señor los mantenga en sus hogares unidos, que el Espíritu Santo esté con ustedes. Gloria a Dios. Antes de comenzar la predicación, solamente quería por este medio darle a la familia García mi más sentido pésame. Nuestro hermano Trini García, papá de Raquel, esposa de Rafi, pasó con el Señor la semana pasada, y solamente estamos orando que Dios les dé consuelo a nuestra hermana Sarita, a sus hijos, a los nietos y a la familia en general, hermanos. Que aunque sabemos que nos duele que un ser querido se pase con el Señor, pero a la misma vez hay un gozo porque sabemos que no hay mejor lugar que estar en la presencia del Señor. Así es que estamos con ustedes, hermanos García, Raquel, que Dios les dé fortaleza, que Dios les dé ánimo y que tengamos la esperanza que un día vamos a estar todos juntos en el cielo. Gloria al Señor. Vamos entonces a la palabra del Señor, y si están en sus casas, hermanos, abran su Biblia en Hebreos 11:1. Voy a leer un versículo ahí nada más. Vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Leemos en el nombre del Señor. Dice así: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Gloria al Señor. Oremos. Padre, gracias por tu palabra, por tu presencia, por tu Espíritu Santo. Gracias por tu fidelidad, por tu amor. Señor, en esta mañana reconocemos que tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Reconocemos que nosotros fallamos y pecamos todos los días, pero creemos y aceptamos que Jesús murió por nosotros y derramó su sangre preciosa, y su sangre nos limpia de todo pecado. Límpianos, Señor, para poder acercarnos confiadamente a tu trono de gracia en esta hora. Señor, ahí donde están mis hermanos, oro por los enfermos, por los necesitados, por los inconversos, por las familias, por los niños. Tú tienes cuidado de nosotros, pero en el nombre de Jesús yo oro para que tú los toques y los bendigas en el nombre de Jesús. Aleluya, gracias, Señor. Bueno, Dios me está hablando en este tema en particular, hermanos, y este corto mensaje el Señor me lo dio para compartir en familia, en el altar familiar que tuvimos nosotros la vez pasada, la última vez que tuvimos. Y mientras oraba al Señor, el Espíritu Santo me confirmó pues que lo compartiera con ustedes. Y es la fe en acción. Que una cosa es creer y otra cosa es ponerlo en obra. Pero vamos a entrar, que la palabra del Señor sea nuestro mapa en lo que vamos caminando, que sea nuestro plano que vamos siguiendo, la fe en acción. Bueno, rápidamente les doy el trasfondo histórico. El pueblo de Dios, el pueblo de Israel, se habían apartado del Señor y Dios los había entregado en manos de los egipcios. Por 400 años fueron esclavos. Y más o menos yo sacando la matemática, si fuera en nuestros tiempos, donde la gente vive un promedio de 80 años, imagínense ustedes 5 generaciones, donde nacían, morían, esclavos. Y como esclavos, tal vez la palabra la hemos escuchado en los libros de historia, pero no alcanzamos a comprender qué sería nosotros vivir una vida de esclavitud. ¿Y a qué me refiero? Pues como esclavos, no eran dueños de nada, no tenían casas, no tenían propiedades. Ellos simplemente eran una propiedad más de los egipcios. Eran los que cuidaban, eran los que construían las construcciones de aquella época, eran los que limpiaban, eran los que cocinaban, eran los que cuidaban el ganado, eran los criados de medio mundo, eran esclavos. Sin embargo, el Señor, en su infinita misericordia, dice que escuchó el clamor de ellos, que finalmente la mano de los
egipcio se endureció sobre ellos y ellos clamaron a Jehová. Y Dios tiene esa característica, hermanos, que cuando sus hijos claman a Él, Dios los escucha. Y eso fue lo que le dijo Dios a Moisés: escuché el clamor de mi pueblo en medio de la esclavitud. Entonces Dios levanta a este líder llamado Moisés, y Moisés con mano poderosa y fuerte hizo milagros, hizo señales, hasta que finalmente, Faraón accede a dejarlos salir. Y yo, tratando de darle un poquito más de emoción a la historia, yo quiero que tú tengas imaginación conmigo. Me imagino yo que no ha de haber una familia en aquella época que no tuviera niños. Pero imagínate tú, diciéndoles a tus niños de 3, 4, 5, 6, 7 años la escalera completa. Contándoles que Dios nos iba a entregar una tierra. Íbamos a ser libres primeramente. Ya no vamos a ser esclavos de nadie. Nosotros vamos a ser libres. Y aparte que Dios nos va a dar una tierra tan fructífera, tan próspera, que está manando leche y miel. ¿Alguna vez tú has visto esto? Y yo entiendo que era en sentido figurado la onda de la leche y miel, pero lo que Dios estaba diciendo es que esta tierra iba a ser tan fructífera, donde todo se daba a manos llenas. Y esta gente, estas familias salieron con un montón de esperanzas y de sueños, y con ese sentir de saborear por primera vez lo que era ser libres. Y yo me imagino la caravana de camellos y caballos y burros y cuantas cosas más cargados, otros cargando en la espalda sus pocas pertenencias que hayan tenido. Pero gracias a Dios, finalmente somos libres. Hay un paralelismo, hermanos, entre nosotros y el pueblo de aquella época, quiero que lo sepan. Porque nosotros también éramos esclavos del pecado, pero Jesús vino a salvarnos. Y ahora vamos caminando, cada día, cada vez que nosotros, conforme nosotros servimos al Señor, vamos caminando hacia la tierra prometida, hacia el cielo con el Señor. Nuestra vida tiene que ser acercándonos cada vez más y más y más y más a la meta. Este pueblo empezó a caminar hasta que de repente se acaba la ilusión. Cuando ellos llegan al Mar Rojo, se percatan que los egipcios vienen tras ellos. Y lo que dice la historia es que Faraón con el pueblo se ponen a pensar, recapacitan y dicen: ¿qué fue lo que acabamos de hacer? Imagínense ustedes, era la fuerza laboral de Egipto. Si fuera en nuestros días, eran los que trabajaban, es como el equivalente a echar a todos los migrantes legales e ilegales de ese país, que según lo quieren hacer. Ok, buena suerte con esa, porque la veo muy ojona para que sea paloma. Pero prácticamente se paralizaría la economía. Los egipcios de repente se dan cuenta que no tenían quien trabajar la tierra, quien cuidar el ganado, quien cocinara, quien limpiara, quien cuidar a los niños, quien construyera los edificios, etcétera, etcétera, etcétera. Todos se habían ido. Entonces recapacitan. Y dice que Faraón toma sus 400 carros de guerra. Un carro de guerra, en nuestros días tal vez sería un avión de guerra o un tanque de guerra. Y los pobres israelitas, ¿qué tenían? Digo pobres, porque de pobres no tenían nada, porque tenían al Señor. Pero por fuera pues se veían un montón de campesinos y albañiles. Y no había mucho de dónde escoger, no eran gente de guerra, no tenían nada, pero tenían al Señor. ¿Escuchaste, hermano? Tenían al Señor. ¿Tú tienes al Señor contigo? Tal vez por fuera no tengas nada, pero por dentro tú tienes al Señor. Y van a ver ustedes lo que ocurre cuando tenemos al Señor.
Total que el pueblo llega, el mar rojo frente a ellos, detrás de ellos Faraón, montañas por ambos lados, no tenemos para dónde ir. Y ahí es, en ese momento crítico, crucial, donde nosotros empezamos a dudar de Dios y empezamos a hablar lo que no tenemos que hablar. En mi infancia, hermanos, como ustedes lo saben, lo he contado, mi abuelo tenía un rancho, entonces teníamos la costumbre en las vacaciones largas irnos todos, primos, todo el mundo íbamos al rancho a trabajar. Y había un cuarto donde mi abuelo en un tiempo guardaba maíz. Entonces se hizo un raterío de ratas como no tienen ni idea. Entonces ese cuarto estaba encerrado, pero había muchas ratas y se escondían por todas partes. Pero había unas ratas grandotas así. Entonces la diversión que teníamos nosotros, los primos, era que agarrábamos palos y de repente entramos así de sorpresa a ese cuarto y empezábamos a perseguir ratas y a matarlas así a palazos y muertos de la risa. Y ese era nuestro deporte. De 3-4 veces al día íbamos ahí, entrábamos corriendo y a ver quién mataba más ratas. Pues una vez nos tocó una historia de esta, donde una rata no se alcanza a esconder y nosotros lo estábamos persiguiendo. Una rata grandota. Cuando llega a la esquina, la rata ya no tenía para dónde irse. No había agujero, no había para dónde y nosotros detrás de ella. Pero lo que la rata hace es que se para en 2 patas y nos hace... Y entonces nosotros fuimos los que salimos corriendo. Olvídate de la rata. Se invirtieron los papeles de quién persigue a quién. Este pueblo, con todas las ilusiones, con toda la familia, con todos sus niños, con todo lo que tú quieras, y con el Señor incluso, llegan al momento en que se percatan, donde sus ojos, su mente les empieza a decir, ¿y ahora para dónde vamos? Y lo primero que nosotros aprendemos en esta historia está en Éxodo 14:10, y dice, y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Y dijeron a Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablábamos en Egipto, diciendo, déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Lo que los israelitas empiezan a recriminarle a Moisés es que solamente los había sacado para morir en el desierto. Y lo que ellos dijeron, ¿no hubiera sido mejor morir esclavos, pero en Egipto ya de vejez? ¿Cuántas veces hemos renegado de servir al Señor? Pues ahora mira la situación en la que estamos. La gente en vez no quería venir a la iglesia. Todo tenía un montón de cosas que hacer. Todo es importante menos Dios, menos la iglesia. Ahora yo creo que anhelan poder estar aquí escuchando palabra del Señor. Que oren por ustedes, que esto y que lo otro. Este pueblo renegó, murmuró. Empiezan a dudar de Dios. ¿Por qué? Porque no veo nada. Mira ahora en medio de la pandemia. ¿Estaremos dudando de Dios? Vemos tantas noticias y tantas cosas y empezamos a murmurar si nos vamos a morir ya o mañana. Este pueblo, después de haber visto todo lo que Dios había hecho en Egipto, todas las plagas y todo lo que habían visto con sus ojos, y en cuanto llega la primera prueba, empiezan a dudar de Dios, empiezan a murmurar y dice, mejor nos hubiera sido servir a los egipcios que morir aquí. O sea, preferíamos mejor haber sido esclavos a morir aquí en el desierto. ¿Por qué será que se nos olvida
que Dios tiene la tierra prometida del otro lado y que Dios está con nosotros. ¿Por qué somos así? ¿Por qué luego empezamos a murmurar y a cuestionar el por qué? Pero mira, hermano, te voy a dar 5 puntos para nosotros poner nuestra fe en acción. Amén. Y vamos a empezar con el punto número 1. Y Moisés dijo al pueblo, cuando ellos se quejaron, les dijo, no temáis. Y el primer punto que nosotros aprendemos en esta mañana, en medio de la adversidad, en medio de la dificultad, en medio de la enfermedad, en medio de la pandemia, en medio de la guerra, no temáis. Y tenemos miedo, hermanos. Tenemos miedo de muchas cosas. Y yo les he dicho muchas veces en los mensajes que he estado grabando en YouTube, guarda tu corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Y muchas veces dejamos que el diablo traspase nuestra protección y las saetas del maligno empiezan a clavarse en el corazón y empezamos a dudar de Dios. Y empezamos a tener miedo. Vemos muchas noticias, vemos muchos videos, escuchamos de las personas. No, ya que cuántas versiones han sacado de todo esto. No temáis, dice el Señor. ¿Por qué? Porque nosotros lo tenemos a Él, porque Dios está con nosotros, y dice la Biblia, y si Él con nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces, el temor, hermanos, nos hace pecar porque dudamos de Dios, y la duda es pecado. ¿Dónde está Dios? Preguntamos. ¿Por qué Dios permite la pandemia? Preguntamos. ¿Por qué se murió quién sabe quién? Preguntamos. Y queremos sentar a Dios en la silla del juicio y juzgarlo. ¿Por qué Dios permitió todo esto? Y no tenemos la más mínima idea. Porque nuestra mente no alcanza a comprender los designios de Dios. Pero solamente concentrarnos en esto es, no temáis. No dejes que el enemigo de nuestras almas, que el Señor lo reprenda, te haga dudar y tengas miedo. No tengas miedo. Nuestro corazón tiene que estar firme en el Señor. Número 1. Número 2, dice la Escritura en Éxodo 14:13, no temáis, estad firmes. El segundo paso que nosotros aprendemos es estar firmes. Firmeza, bien plantados. No nos dejemos mover tan fácilmente de nuestro modo de pensar, dijo el apóstol Pablo. Tenemos que estar firmes. ¿Firmes en qué? Firmes en la roca que es Cristo. ¿Te recuerdas la historia de los 3 cochinitos? Esa era la historia que nos contaban a los niños para dormir. Y parece que llegó el lobo feroz y los cochinitos, uno se hizo una casita de paja, el otro se la hizo ¿de qué se la hizo? Ya se me olvidó. De plumas. Y el cuarto la hizo de ladrillo. Y dice la historia que llegó el lobo feroz con el primer cochinito que había hecho su casa de paja y le sopló. ¿Y qué pasó? Pues se comió cochinita pibil ese día. Y llegó con el segundo cochinito y le sopló, se cayó la casa, carnitas. Pero el tercer cochinito era cristiano, por si no lo sabía. ¿Y cómo construyó su casa? La hizo de piedra. A ver, lobo, éntrale. Se cansó de soplarle y no pasó nada. Si nosotros no estamos fundamentados en la roca que es Cristo, no estamos firmes. Si nosotros no tenemos la palabra del Señor que nos ancla, que nos mantiene firmes como una barca cuando está haciendo una tormenta, no se mueve porque está anclada, no estamos firmes. Para nosotros estar firmes tenemos que estar en Cristo Jesús.
porque Él es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, por tanto no temeremos. Gloria sea al Señor. Amén. El pastor Torres contaba que cuando ellos llegaron a vivir a Nueva York con su esposa, la hermana Ida, tal vez los años 60, 50, no lo sé. Dice que estaban en construcción muchos de los rascacielos que existen hoy en día. Y él cuenta que, él dice el pastor Torres, yo no estoy seguro, pero él decía que dependiendo la altura de un edificio, lo mismo que tiene de altura, eso tiene de profundidad, la base. Entonces, dependiendo qué tan alto tú quieras llegar, así tienes que construir. Dice que a él le tocó ver cuando estaban haciendo las excavaciones, así de hacer el hoyo. Y dice que la gente y los camiones que estaban trabajando hasta allá, hasta abajo, se veían como si fueran moscas, miniatura, de lo altísimo que estaba, la profundidad que tenían esos edificios. Imagínense cómo ha de estar de cemento de los edificios rascacielos. ¿Por qué? Porque están altos. Si nosotros queremos construir algo, hermanos, tenemos que estar fundamentados en la roca que es Cristo. Para que cuando lleguen las tormentas, cuando llegue el aire, cuando llegue lo que venga, no nos mueva, estemos firmes. Tenemos que estar firmes en Cristo Jesús. Tercer punto. Dice el 13. Y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Ahora, cuando nosotros no tenemos miedo y estamos firmes, ahora hay que esperar en el Señor y ver la salvación que Jehová hará hoy. Dios es el tiempo de hoy. Dios es el Dios de hoy, el Dios de ayer y el Dios de mañana. Pero vamos a verlo hoy. Tú vas a ver con tus ojos lo que Dios va a hacer hoy. Decláralo, confiésalo. Dile, Señor, yo estoy esperando lo que tú vas a hacer hoy. Yo les he dicho a ustedes, profetizándoles, que muchas personas que de las cuales hemos estado orando van a creer. ¿Tú lo crees? Hoy, en esta pandemia. Nomás no te asustes, porque no sabemos los métodos que Dios va a usar. Pero Dios lo va a hacer. ¿Cuándo? Hoy. Y luego la segunda parte de ver la salvación hoy termina y luego dice: y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto nunca más para siempre los veréis. Para los israelitas era imposible, hermanos, siendo tan inferiores en fuerza militar y en número contra los egipcios, era imposible ganarles. Pero Dios les estaba diciendo: a estos egipcios que los estuvieron explotando toda la vida, no los van a volver a ver jamás. Y tal vez no entendieron en ese momento, pero después tuvo sentido lo que Dios les decía. Pero muchas veces nosotros queremos cambiar las cosas y no podemos. Deja que Dios haga lo que tenga que hacer, hermano. Somos del Señor. Somos del Señor. Y debemos de siempre estar firmes en el Señor y ver la salvación que Dios va a hacer en nuestros tiempos hoy. Continúa. 14. Punto número 4. Jehová peleará por vosotros. ¿Quién va a pelear por nosotros? Jehová. Y en este punto, hermanos, no es tu sabiduría, no es tu inteligencia. Si tú no crees que Dios lo va a hacer, entonces hazlo tú. Está bien fácil, solamente lo único que tienes que hacer es inventar una vacuna contra el COVID-19 e inyectarle a la economía mundial unos 1,000 trillones de dólares y ya con eso creo que se soluciona todo. O sea, si tú lo puedes hacer, adelante. Pero dice la Biblia que cuando vengan este tipo de pruebas, nosotros estamos firmes, estamos esperando ver la salvación de Dios hoy y luego Jehová peleará por vosotros. Dios está peleando por vosotros. Y la segunda parte de ese versículo dice: y vosotros estaréis tranquilos.
Y se oye difícil, ¿no? Porque el pueblo de Israel, oigan, no tenía nada. Y ahora su vida está en peligro porque están viendo a Faraón que viene con su gente de guerra y sus carros de guerra. Y no se ve muy amigable que viene. Viene a la guerra contra ustedes. Tú tienes a tus niños, a tu esposa, el mar enfrente, las montañas por ambos lados. Y solamente nos estamos viendo unos campesinos, otros agricultores. Y no le vemos salida a esto. Y Dios les dice: yo voy a pelear por ustedes solamente quédense tranquilos. ¿Cómo nos cuesta creerle a Dios, hermanos? Y estar tranquilos. Estar esperando en el Señor. Estar confiando que Dios va a hacer la obra. ¿Por qué? ¿Por qué será tan difícil creerle en el Señor? En medio de esta pandemia simplemente estad quietos y ve, dice el Señor, lo que yo voy a hacer. Estar tranquilos. Y vamos a esperar con todo nuestro corazón lo que Dios va a hacer. Que no te puedo decir a ciencia cierta cuál es el plan de Dios, pero yo sé que Dios está en control. Esa es mi fe. Y Dios tiene cuidado de nosotros. Esa es mi fe. Y Dios suple para nosotros. Esa es mi fe. Nosotros queremos saber el todo y el por el todo. Los detalles. ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? No. Lo único que necesitamos saber es que Dios está con nosotros. Él pelea por nosotros. Él cuida de nosotros. Eso es lo que necesitamos saber. Y estar fundamentados en la roca que es Cristo. Pero si pusieron atención, todo empezó con no tener temor. No temáis. Estad firmes. Queremos llegar a la tierra prometida. Queremos llegar a donde está la felicidad. Pero hay un camino que recorrer. Y muchas veces en medio de ese caminar empezamos a dudar de Dios. Ahora mismo muchos se están preguntando por qué Dios permite todo esto. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. ¿Estamos teniendo paz en medio de la tormenta hoy en día, hermanos? ¿Estamos confiando en el Señor? Pero luego llegamos al punto número 5. Fíjate lo que le dice el Señor ahora al pueblo. Entonces Jehová le dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por el medio del mar en seco. ¿Por qué claman a mí? Y este punto me gusta, porque denota acción. Están llorando, se están lamentando, se están quejando, nos sacaron para morirnos, tengo a mis hijos, tengo a mi esposa, ¿para qué nos sacaste de Egipto? Bla, 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 bla. Está bien, ora y ya, pero luego acción. Empieza a caminar, empieza a moverte. Dice la Biblia, hablando de Abraham, que Dios le dijo a Abraham, el padre de la fe: sal de tu tierra y de tu parentela. ¿A dónde? A la tierra que yo te mostraré, le dijo el Señor. ¿Para dónde iba Abraham, hermanos? Pues para donde Dios le mostrara. ¿Pero qué camino era? Pues Dios le iba diciendo: sube por aquí, baja por acá, dale a la derecha, dale a la izquierda. Eso es fe, es empezar a caminar. Imagínense ustedes David enfrentando a Goliat. Ya el Espíritu de Dios estaba, cuando fue ungido, el Espíritu de Dios vino a morar sobre David. Y cuando Goliat estaba maldiciendo al pueblo y retándolos, David se encaminó y dijo: échenmelo a mí. Nosotros nos hemos acostumbrado muchas veces a solamente creer y esperar, pero no nos gusta la acción. ¡Levántate! Si estás enfermo, sal de la cama por fe, en el nombre de Jesús. Si estás orando por tu familia inconversa, háblales del Señor. Preséntales a Cristo.
Empieza a orar en tu casa, empieza a leer la Biblia, empieza a caminar, empieza a hacer algo. Pero si tú estás esperando que Dios lo haga todo, mientras ellos están aquí de este lado clamando y pidiendo y llorando, no hacemos nada, dice el Señor. ¿Por qué están clamando? Camina. Y le dijo a Moisés, si tú también no tienes la vara, extiende tu mano y toca el mar y se va a abrir en dos. Empiecen a hacer algo, les dice el Señor. Y conforme preparaba el mensaje, más adelante, cuando van cruzando el desierto, sí sabían que era muy común que el pueblo de Dios murmurara contra Jehová. Esto de la murmuración es quejarse, chismear entre ellos, que no había contentamiento, no estaban muy a gusto con todo lo que estaba ocurriendo. Entonces ellos murmuraban y Dios estaba escuchando todo. Pero lo que les quiero llegar es a esto, que hay un sinónimo de murmurar y es detener. Y lo que quiere decir es que cada vez que ellos murmuraban, paraban de caminar, porque tenían que murmurar. O sea, como que no se pueden hacer las dos cosas a la misma vez, ¿no? Ellos murmuraban, se paraban. Murmuraban, se paraban. Murmuraban, se paraban. Entonces, cada vez que murmuraban, se paraban. Y nosotros nos pasamos la vida quejándonos y paramos. No logramos llegar a la meta porque nos quejamos demasiado. Porque no estamos contentos con una cosa con la otra y cuestionamos a Dios. Si ya le pedimos al Señor, empieza a caminar, empieza a creerlo. Empieza a decir, bueno, por fe y en el nombre del Señor, aquí voy a la tierra prometida. Pero fíjate, le voy a leer una vez más porque este me gustó, el 15. Entonces Jehová le dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Yo pensé que a Dios le gustaba que clamaran a él. Sí, clama a mí y yo te responderé. No dice, clama a mí 50 veces y luego yo te responderé. Clama a mí. ¿Por qué claman a mí? Le dijo a Moisés. Di a los hijos de Israel que marchen. Eso es para nosotros. Di a los hijos de Israel que marchen. Pero oye, tenemos el mar enfrente de nosotros. Pues yo sé, no estoy ciego. Pero el mar se va a abrir. Y tú no tienes tu vara contigo. Toca el mar para que se abra. Entonces tanto Moisés como el pueblo aquí están de este lado, viéndose unos a otros y quejándose y llorando. Aquí nos vamos a morir. Mira, ya ves, te dije que mejor nos hubiéramos quedado. Y Dios no se agrada de esto. ¿Por qué claman? Porque están llorando. Empiecen a caminar. Eso es fe en acción, hermanos. Vamos a creerle al Señor que Dios va a hacer algo en medio de la pandemia. Dios va a hacer algo en medio de la adversidad. Dios va a hacer algo en medio de la enfermedad. Yo lo creo. ¿Tú lo crees? Yo estoy esperando ver lo que Dios va a hacer. Pero estoy actuando en fe, en el nombre del Señor, en que algo Dios va a mover, va a haber un mover del Señor como nunca. Yo lo creo. Pero nosotros tenemos que empezar a caminar también, porque Dios tiene planes para cada uno de nosotros. Primero llegó la murmuración. Segundo, el temor. No temáis. Tercero, estar firmes. Se empezaron a debilitar. Y ahora Dios le dice, ustedes van a ver la salvación hoy. Jehová peleará por vosotros y ustedes estaréis tranquilos. Y por último, ¿por qué claman a mí? Empiecen a caminar. ¿Dónde estamos nosotros, hermanos? Si nosotros fuéramos el pueblo de Dios en esta historia. ¿Estamos en la murmuración? ¿Estamos en el temor? ¿Estamos débiles? ¿Estamos ya esperando ver la salvación del Señor? ¿O estamos esperando ver la pelea de Jehová? Jehová va a pelear por nosotros y nosotros solamente vamos a estar tranquilos. O seguimos todavía hablando y diciendo y pidiendo y no estamos haciendo nada. Oh, gloria al Señor. Que Dios en su infinita misericordia, hermano, nos ayude a cada uno a estar firmes, a no tener temor, a estar caminando constantemente en fe, sabiendo que Dios es el dueño de todas las cosas y Él tiene cuidado de nosotros, porque Él dijo, no te dejaré y no te desampararé.
Quiero orar, hermanos, solamente pidiéndole al Señor que aumente nuestra fe y que nos dé visión en lo que Él quiere que nosotros hagamos, empecemos a caminar dirigiéndonos a donde Dios quiere que vayamos. Que no estemos de este lado solamente quejándonos y murmurando y hablando y diciendo, sino que empecemos a caminar por fe. Yo quiero orar contigo, hermano, hermana. Si tú tienes un ser querido que está enfermo, únete conmigo, yo voy a orar. Solamente se requiere fe. Si tú estás orando por tu esposo, tu esposa, tu hijo, tu hija, tu tío, tu mamá, quien sea, que no conoce al Señor, vamos a orar por fe, con fe. Y vamos a creer que Dios los va a alcanzar. Vamos a empezar a caminar. Y a partir de ahora, mañana si es necesario, háblale, mándale una carta, mándale un mensaje, pero haz algo. Si tú estás enfermo, levántate de la cama y di, por fe en el nombre del Señor, yo ya oré, yo ya creí, yo soy sano en el nombre de Jesús. Vamos a orar. Padre, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabra de vida eterna? En este momento yo me uno a la distancia, pero tú eres el Dios omnipresente que está en todas partes. Y en el nombre de Jesús yo me uno con mis hermanos que han creído, que están creyendo. Yo me uno con ellos para bendecirlos, Señor. Primeramente vengo a reprender toda enfermedad y toda dolencia. Si alguno está enfermo, yo reprendo toda enfermedad. Dice tu palabra que por tus llagas hemos sido curados. Tú compraste en la cruz del Calvario nuestra sanidad. Por lo tanto, yo declaro sanidad sobre los cuerpos enfermos en el nombre de Jesús de Nazaret. Yo lo declaro hecho. Está hecho. Levántate en el nombre de Jesús. Oh, gracias, Señor. Vengo ahora a romper cadenas del diablo sobre nuestras familias, esposos, hijos, hijas, mamás, papás, tíos, inconversos. Todos tenemos uno, dos o tres o muchos. Pero en el nombre de Jesús, yo vengo a declararos libres. Dice tu palabra que tú viniste a deshacer las obras del diablo. Tú nos compraste en la cruz del Calvario. Y en el nombre de Jesús, Señor, venimos a arrebatarlos para ti, Señor, en esta hora. Señor, tócalos. Convéncelos, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Cuida, Señor, de nuestros niños, nuestros jóvenes, las iglesias, las familias de la iglesia, Señor. Cada una de estas familias yo las bendigo ahí donde están. Señor, pon hambre de ti, no dejes que se enfríen, Señor, ni que se estanquen en su fe. Ayúdalos ahí donde están, en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, guárdanos en todo momento, ayúdanos en la dirección que tú quieres darnos a nosotros como iglesia. De la misma manera, ayúdanos, Señor, en todo. Y gracias, porque tú tienes cuidado de nosotros. Oramos pidiendo todo esto y creyéndolo todo en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Dios les bendiga, hermanos.